Hola, ¿cómo les va? En este video vamos a resolver el ejercicio 5 de la unidad 3, que es la termodinámica de los seres vivos, para biofísica del CBC. Este es un ejercicio que se enmarca dentro de la sección calorimetría y sirve para cualquier curso de física de termodinámica y particularmente de calorimetría. Veamos su enunciado. ¿Cuántas calorías requiere un bloque de hielo de 40 kilogramos a menos 20 grados Celsius para pasar a presión atmosférica normal al estado? Y tenemos tres ejercicios, el A, líquido a 40 grados Celsius, el B, vapor a 100 grados Celsius y el C, 20 kilogramos de líquido a 100 grados Celsius en equilibrio con su vapor. Bien, y nos dicen que consideremos cuál es el calor latente de fusión del agua o del hielo en este caso, 80 calorías por gramo, el calor latente de vaporización, 540 calorías por gramo, y el calor específico del hielo, si agua en estado sólido, 0,5 calorías por grados Celsius. Y bueno, también consideramos como conocido el calor específico del agua en estado líquido, que es 1 caloría por grados Celsius. Bueno, vamos a empezar a resolver el primero. Vamos a analizar esto de manera general primero y después nos vamos a abocar a contestar específicamente la pregunta. Primero, ¿cómo se resuelven este estilo de problemas? Bien, primero, a presión atmosférica normal, que la presión atmosférica normal es una atmósfera que son 100.325 pascales. El dato de cuál es la presión no nos importa tanto, lo que sí nos importa es este análisis que vamos a hacer ahora. Para cualquier sustancia podemos armar este es un eje con temperaturas, ¿sí? Para cualquier sustancia vamos a identificar dos temperaturas relevantes. Una, en el caso del agua, el 0 grados Celsius es su punto de fusión y 100 grados Celsius es su punto de ebullición. ¿Qué nos dice esto? A 0 grados Celsius, cuando la presión es la normal, ¿sí? Porque si el sistema está a otras presiones, bueno, las temperaturas estas cambian, pero en principio, si estamos en la presión atmosférica normal, lo que pasa es que si yo tengo una muestra de agua a menor temperatura que 0 grados Celsius, espero que esté en estado sólido, ¿sí? Que esté en forma de hielo. Si yo tengo una muestra de agua a temperaturas entre 0 y 100, a más de 0 o 0 justo pero toda líquida, y a 100 puede estar justo a 100 pero toda líquida, en temperaturas intermedias el agua está en estado líquido. Ahora, si yo estoy a temperaturas mayores a 100 grados Celsius, lo que espero es que esa muestra de agua en realidad esté vaporizada, sin formato de gas, en estado gaseoso. Esto si estamos hablando de una cantidad de agua en un cierto recipiente cerrado. Y analizamos ese sistema. Bien. Bueno. También analicemos de manera general qué pasa, ¿sí? Cuando le vamos a dar calor a la muestra, ¿no? El calor acá lo pensamos como energía en movimiento, ¿no? Que fluye de un objeto a más temperatura a otro de menor temperatura. Acá no estamos analizando quién es la fuente de calor, ¿sí? Puede ser un fueguito, si por ejemplo tenemos agua dentro de una olla o pedazos de hielo en una olla, etcétera, y le damos calor con un fuego. No estamos analizando cuál es la fuente, sino cuál es la cantidad de calor que hay que darle. O sea, cuánta energía, en este caso medida en calorías, hay que entregarle. Entonces, vamos a arrancar analizando de manera general y después nos vamos a focalizar en los ítems que nos piden. Tenemos un bloque de hielo de 40 kilos a menos 20 grados Celsius. Piensen que un bloque de hielo de 40 kilos es bastante, porque sabemos que la densidad del agua es 1 kilogramo por litro. Si piensen en una botella de 1 litro de agua, 40 de esas, ¿sí? Entonces tenemos un bloque de hielo de 40 kilogramos a menos 20 grados Celsius. Y vamos a graficar en estos ejes para tratar de interpretar qué es lo que le va a pasar. ¿Qué pasa con esa muestra a medida que le damos calor? ¿Sí? ¿Y qué se espera en un experimento típico, ¿no? Supónganse que tiene un gran recipiente, una gran olla donde pongo ese bloque grande de 40 kilogramos de hielo. Sí, que están a menos 20 grados Celsius, le pongo un termómetro, está a menos 20 grados Celsius y lo empiezo a calentar, ¿sí? Entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Cuando yo mire la temperatura en el termómetro, si la temperatura va a empezar a subir, ¿sí? Va a empezar a subir, va a ir de menos 20, menos 19, menos 18, así, hasta 0. Cuando llegue a 0 grados, que es el punto de fusión del agua, ¿sí? Recuerden que cada sustancia tiene un punto de fusión y un punto de ebullición diferentes. ¿Sí? Estos son característicos de cada material. Lo que vamos a ver es que en el termómetro la temperatura se clava. O sea, el fuego está prendido, le estoy dando calor.
pero va a empezar a derretirse el hielo sólido y la temperatura va a estar fija. ¿Sí? Yo le voy a dar una cierta cantidad de calor. Fíjense que en este eje lo que estoy representando es el calor entregado. Entonces yo he entregado calor, fíjense que estos puntos de acá son una cierta cantidad de calor y que la temperatura luego de ese calor entregado vale tanto. ¿Sí? Entonces todavía no sé cuántos son esos valores. De hecho en el ejercicio los vamos a tener que encontrar. Pero la idea es que utilizar estos gráficos de calor en el eje horizontal, temperatura en el eje vertical, para mostrar cuánto calor le entrego a una muestra y cómo cambia su temperatura. ¿Sí? Entonces, cuando yo no le he entregado calor, la temperatura de la muestra era menos 20. Le empiezo a entregar calor, así que acá hay puntos que tienen, no sé, 10 calorías, 20, 30, 40, 50, 60, y lo que hace ese calor entregado es que la temperatura de la muestra empieza a aumentar. ¿Sí? Pero hay un momento, cuando la temperatura llega a 0 grados Celsius, no cambia, y más allá de que sigo entregando, la temperatura no cambia, ¿sí? Hasta que el momento en donde yo veo que todo el bloque de hielo se derritió, todo el bloque está en estado líquido. Entonces acá en esta franja hay una coexistencia. Coexisten una parte de hielo en estado sólido y una parte de agua ya en estado líquido, pero están a la misma temperatura, 0 grados Celsius. Entonces cuando hay un cambio de estado, la temperatura no cambia durante el cambio de estado. ¿Sí? O sea, el punto de acá será un punto en el cual la muestra está a 0 grados, pero toda está sólida. A medida que voy entregándole calor, acá unas ciertas calorías, otras, todo ese bloque de hielo se va convirtiendo al estado líquido. ¿Sí? Por ejemplo, si estoy justo en la mitad, voy a tener la mitad del hielo en estado sólido y la otra mitad ya se convirtió en líquido. A medida que sigo avanzando hasta este punto donde con todo el calor entregado lo derretí completamente. ¿Sí? Se piensa que, o sea, ¿cómo describimos esto? Porque desde la parte molecular o microscópica podemos pensar que cuando se le entrega calor a un sistema, sus moléculas vibran más si está en estado sólido, se mueven más cuando, por ejemplo, está en estado líquido o gaseoso. Pero cuando hay un cambio de estado, la temperatura no cambia porque la energía que le estoy dando lo que hace es separar, de alguna manera, separar los enlaces que existen entre las moléculas. Por ejemplo, cuando yo estoy pensando en estado sólido, todas las moléculas están bien ordenaditas o relativamente bien ordenadas y con el calor que le damos se empiezan a separar. Entonces se forma un sistema donde las moléculas ya se deslizan entre sí y estamos en estado líquido. Esa es la idea. Lo mismo en estado gaseoso. Le entrego más energía al sistema y ya las partículas, las moléculas de agua empiezan a separarse y se liberan de la muestra y se convierten en moléculas que pueden moverse en todas las direcciones y ocupar el recipiente que tengan, ¿no? En estado gaseoso. Bien, pero entonces, volviendo acá, durante el cambio de estado la temperatura no cambia. Sigamos. Entonces, supongamos que le sigo dando calor a la muestra, entonces la temperatura va a seguir subiendo. Fíjense que acá es una cierta cantidad de calor entregado y una cierta temperatura. Una cierta cantidad de calor, o sea, sigo aumentando el calor entregado. En este eje horizontal estoy mostrando el calor entregado y cómo cambia la temperatura. Algo que no discutí antes, ¿por qué dice módulo? Bueno, la convención que usamos en la materia es que, y en los cursos de calorimetría, es que el calor entregado va a ser el calor que recibe una muestra. Para la muestra va a ser un calor positivo y el calor que cede una muestra va a ser un calor negativo. Pero cuando grafiquemos, por ejemplo, dos muestras, no en este ejercicio, pero en otro, cuando grafiquemos, por ejemplo, una muestra que su temperatura baja, vamos a tener cosas como rectas que bajan así. Entonces, la idea es que este calor es el módulo, para no mezclar calor negativo porque es cedido y que la temperatura baja con calor positivo. Entonces trabajamos con el módulo de calor. Se entiende que si la temperatura sube porque la muestra está recibiendo calor. Entonces, hay cierta cantidad de calor entregado, va recibiendo calor y la temperatura va subiendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que la temperatura llega a los 100 grados. Cuando la temperatura es 100 grados Celsius, otra vez vemos que si el recipiente está cerrado, porque ¿qué pasa? Si empieza a entrar en ebullición como una olla abierta, el gas se me va a la atmósfera y igualmente voy a detectar que la temperatura está fija, ¿sí? Pero bueno, no voy a poder hacer, si yo quisiera calentar ese gas y luego hacerlo subir a más temperatura cuando se haya evaporado todo, bueno, eso lo tengo que hacer en un ambiente más controlado, ¿está bien? En un calorímetro, en un recipiente cerrado, en un laboratorio. Bueno, seguimos. Entonces, si le sigo entregando calor, la temperatura no cambia porque el líquido se está transformando en gas, ¿sí? Durante el cambio de estado.
Y eso va a durar un largo rato hasta que en algún momento voy a detectar que la temperatura empieza a subir. Sí, acá no lo dejamos, no lo puse en este gráfico. Ahí va a ser todo estado gaseoso y va a subir la temperatura. No lo agregué acá porque en el ejercicio no llegamos a que nos pidan eso. Entonces, con esta idea, ahora vamos a resolver el problema, porque lo que es importante es entender que en cada parte de estos procesos, el calor intercambiado se calcula de manera distinta. Si yo estoy dentro de un estado, voy a usar una fórmula que es la de calor sensible, ¿sí? Dentro del estado. Por ejemplo, acá, el hielo que pasa de menos 20 grados Celsius a 0 grados Celsius, siendo sólido. Para hacer eso necesito una fórmula que es la de calor sensible. Ahora, cuando hay un cambio de estado, voy a usar la de calor latente. De fusión, cuando se esté fundiendo, y de vaporización, cuando se esté transformando de líquido a vapor o a gas. Y acá, cuando ya se derritió completamente el cubito de hielo y la temperatura empieza a subir en la muestra líquida, voy a usar la fórmula de calor sensible, pero ¿cuál es la diferencia si trabajo en hielo o trabajo en líquido? El calor específico. Ahora nos vamos a meter en eso y vamos a analizar cuál es su significado. Pero bueno, entonces, volviendo al ítem A, me dicen, bueno, vos tenés una muestra de hielo de 40 kilogramos a menos 20 grados Celsius y lo vas a querer llevar hasta 40 grados Celsius. Entonces lo vas a tener que calentar para que su temperatura aumente hasta cero. Cuando llegaste al punto de ebullición le vas a tener que dar una cierta cantidad de calor para fundir toda la muestra y luego vas a tener que darle una cierta cantidad de calor para que la temperatura suba hasta 40 grados Celsius. ¿Sí? Hasta acá. ¿Está bien? Entonces vamos a tener un calor intercambiado para el proceso de llevar el bloque de hielo de menos 20 grados Celsius hasta 0 grados. Otro calor intercambiado que se sumará al que entregamos. O sea, Q1 tendrá algún valor. Vamos a tener que darle otro calor para llegar hasta acá. Y vamos a tener que agregar otro tercer cálculo de calor intercambiado, o sea, calor que hay que darle a la muestra para encontrar cuánto vale Q3. ¿Sí? Entonces vamos a tener un calor en esta parte, otro calor en esta parte y otro calor en esta parte. En el gráfico se van a ir sumando las cantidades. Lo vamos a calcular en calorías, también podría hacerse el ejercicio en joules. En ese caso necesitamos tener los calores específicos escritos en su equivalente en joules. Bueno, entonces vamos a los cálculos. Dicho esto, o con esta discusión, voy a necesitar primero el calor necesario para llevar los 40 kilogramos de hielo de menos 20 grados Celsius a 0 grados Celsius en estado sólido. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, eso se calcula cuando hay una variación de temperatura, porque no estoy en un cambio de estado, como la masa de hielo por el calor específico del hielo, o sea, agua en estado sólido. ¿Sí? Para cada material tengo un calor específico que me dice cuánta energía, cuánta energía hay que darle a 1 gramo de la muestra, ¿sí? Para que aumente su temperatura en 1 grado Celsius, ¿no? Si el cambio de temperatura es hacia arriba. Si baja la temperatura es lo mismo, va a tener que ceder 0,5 calorías por cada grado centígrado que desciende 1 gramo. Bien, entonces tengo la masa del hielo, calor específico del hielo, variación de la temperatura. Bueno, reemplazo. Y después me voy a fijar las unidades porque acá tengo algún lío. Perdón. La masa del hielo es 40 kilogramos. 40 kilogramos. El calor específico es 0,5 calorías sobre gramos grados Celsius. Este es el valor para el hielo, era un dato. La temperatura final menos la temperatura inicial, ¿no? Es esta variación de temperatura que está en la fórmula de calor sensible. Bien, temperatura final va a ser 0 grados Celsius, temperatura inicial 20 grados Celsius, y voy a tener que pasar estos 40 kilogramos a gramos. ¿Está bien? Fíjense que obviamente la cantidad de calor que yo tengo que darle a la muestra es proporcional a la masa. O sea, por eso aparece la masa multiplicando. Y también proporcional al cambio de la temperatura. Cuanto mayor sea el cambio de temperatura que vos quieras obtener, vas a tener que entregar más calor. Bueno, 40 kilogramos, 1 kilogramo son 1000 gramos, así que me da 40.000 gramos, multiplicado por el calor específico, 0,5 calorías por gramo grado Celsius, temperatura final 0 grados Celsius menos la temperatura inicial que es menos 20. Acá menos se hace más y nos van a quedar 40.000 por 0,5 por 20. ¿Está bien? 0 menos que es más 20 grados Celsius. Entonces me quedan 40.000 por 0,5 por 20. Eso me da 400.000 calorías. ¿Por qué? Porque estas unidades
gramos con gramos, uno que multiplica, uno que divide, se van. Y 1 grado Celsius con 1 grado Celsius se van. Me quedaron corridas las barritas. Bueno, esa es cómo cancelamos las unidades. Entonces este es el primer calor. El calor que hay que entregarle al hielo para llevarlo de menos 20 grados Celsius a 0 grados Celsius en estado sólido. Y como en este ejercicio la mayoría de los calores intercambiados van a dar números bastante grandes, conviene escribirlos en kilocalorías, ¿no? Que son paquetitos de 1000 calorías. Entonces divido por 1000 estos 400.000 calorías y me queda que son 400 kilocalorías. Bien, seguimos. ¿Qué nos falta ahora? Recuerden que teníamos el calor intercambiado va a tener 3 etapas. Llevar el hielo en estado sólido de menos 20 a 0, fundir ese hielo a 0 grados Celsius y luego, cuando esté todo fundido en líquido, subirlo hasta 40 grados Celsius, porque es lo que nos piden acá en el ítem A. Sigamos. Entonces, ahora necesito el calor para llevar esos 40 kilos de hielo de 0 grados Celsius en estados sólidos a estado líquido. ¿Sí? A la misma temperatura. Recuerden que el cambio de estado ocurre a temperatura constante. Entonces, lo que necesito es el calor para fundir el hielo. Bueno, ¿cómo se hace eso? La fórmula para cambios de estado es distinta. Como la temperatura no cambia, ya no puedo usar la fórmula de calor sensible. Entonces, la fórmula que usamos es la de calor latente, que es la masa multiplicado por el calor latente del cambio de estado que quiera. En este caso, la fusión. ¿Sí? Se va a fundir de sólido a líquido. Si hubiese sido al revés, ¿no? Si hubiese sido porque es otro problema, me dicen, bueno, ¿qué pasa si vos querés congelar? O sea, querés solidificar una muestra de agua. Bueno, lo que va a pasar es que la masa, por el mismo calor, cuando se dice calor latente de fusión, vale también para solidificación, o sea, el cambio de estado inverso, pero ahí se le agrega un menos a mano, porque la convención de signos es que si voy de un cambio de estado que tengo más desorden, por decirlo de alguna manera, de estado líquido a sólido, necesito que ceda energía a esa muestra, entonces le vamos a poner un menos a mano. Bien, entonces tenemos masa por calor latente de fusión, 40 kilogramos por el calor latente de fusión del hielo, que son 80 calorías por gramo, es un dato. Y los 40 kilogramos hay que pasarlos a gramos, ¿sí? Para poder cancelar las unidades. Son 40 por 1000 gramos, son 40.000 gramos por 80, cancelo los gramos, ¿sí? Multiplican, dividen. 80 por 40.000, me quedan 3.200.000 calorías. Y lo mismo que dije antes, divido por 1000 para que me queden kilos calorías. Entonces el calor para fundir 40 kilos de hielo necesario son 3.200 kilocalorías. Tengo que entregarle 3.200 kilocalorías. Bueno, ya solo me falta el último calor, que es el que va a hacer que, ahora ya tengo la muestra, yo le entregué antes una cierta cantidad de calorías, ahora le agrego otras 3.200 kilocalorías. Entonces ahora necesito agregarle otras tantas kilocalorías para llevarlo de todo el estado líquido, ahora se fundió todo el hielo, ahora es todo líquido a 0 grados Celsius. Pero ahora tenés que subirlo a 40 grados Celsius, tenés que seguir dándole calor. Bueno, ok, vamos a llevar esa muestra de agua, ahora son 40 kilogramos de agua que está líquida, de 0 grados Celsius a 40 grados Celsius. Bien, como estoy dentro de un estado y hay una variación de temperatura, vuelvo a usar la fórmula de calor sensible, que es la masa por el calor específico del agua por la variación de la temperatura. La masa es la misma, 40 kilogramos o 40.000 gramos, y el calor específico del agua también lo consideramos como dato, una caloría sobre gramos grados Celsius. Esto me quiere decir que hay que entregarle por cada gramo que tengas de agua una caloría para variar su temperatura en 1 grado, ¿también? En 1 grado Celsius. Entonces, si acá lo que vamos a hacer es variarla en 40 y tenemos 40.000 gramos. Bien, entonces, cancelo las unidades, gramo que multiplica, grado que dividen. 40 grados Celsius menos temperatura final, 40 grados Celsius. Temperatura inicial, 0 grados Celsius. 40 menos 0, 40. Y ahora, bueno, puedo cancelar las unidades, gramo con gramo. Gramos que multiplican, gramos que dividen. Grados Celsius que dividen acá, grados Celsius que multiplican. Y me queda 40.000 por 1 por 40. Esto es 1.600.000 calorías. Divido por 1000 para que me queden kilocalorías. Esto es el calor que necesita recibir el agua para que toda esa muestra que ya está en estado líquido a 0 grados Celsius,
aumente su temperatura hasta 40 grados Celsius y lo puedan medir con un termómetro, esos son 1.600.000 calorías o, si divido por 1.000, 1.600 kilocalorías. Bien, entonces la respuesta final va a tener que implicar, acá lo voy a mostrar con un gráfico para que quede claro qué es lo que estamos haciendo, voy a tener que sumar esos 3 calores intercambiados, o sea, calores absorbidos por la muestra de agua. Primero le tuve que entregar 400 kilocalorías para hacer que la muestra suba de menos 20 grados Celsius a 0. Pero sigue en estado sólido, ¿sí? Era hielo, que estaba a menos 20 y ahora está a 0. Ese es el calor 1. Calor para llevar el hielo de menos 20 a 0. 400 kilocalorías. Luego, lo que voy a hacer es seguirle entregando calor y lo voy a llevar hasta... ¿Le entrego cuánto? El extra que habíamos dicho. ¿Cuántos eran? Eran 3.200 kilocalorías. Por eso en el eje marco 3.600, porque son los 400 kilocalorías que ya entregué, más las otras 3.200. La sumo, son 3.600 kilocalorías. Eso es lo que esas 3.200 que entregué extras fundieron el hielo. Entonces ahora en este punto tengo los 40 kilogramos de agua en estado líquido. Pero ahora necesito llevar la muestra, ¿sí? Ahí tenemos la suma que dije. Necesito llevar la muestra hasta los 40 grados Celsius, ¿sí? Entonces hay que entregarle, ¿cuánto? Unas 1.600 kilocalorías más, ¿está bien? A los 3.600 que ya entregamos. Así que ahora lo sumo, ¿sí? Entonces son las 3.600 kilocalorías de los dos procesos anteriores, más las 1.600 kilocalorías del tercer proceso, que era darle calor para llevarlo de estado líquido a... Sigue estando en estado líquido, pero de 0 grados hasta 40 grados Celsius. Entonces, para que la muestra esté en este punto, necesito entregar 5.200 kilocalorías. ¿Está bien? Bueno, con eso contestamos el ítem A. Cualquier duda, escriben ahí en los comentarios, me preguntan en las clases, por qué hiciste tal cosa. Entonces, seguimos. Tenemos 3 calores y los tenemos que sumar. Entonces, todo el calor que hay que entregarle es la suma de las 3 contribuciones. Y tenemos la muestra de agua a 40 grados Celsius, ¿sí? En estado líquido. Bueno, listo. Con eso finalizamos el ítem A. Vamos a ver el ítem B. ¿Cuál es la diferencia? Sigamos, ¿no? Vamos con el ítem B. Ahora me dice, ¿cuántas calorías requiere un bloque de hielo de 40 kilogramos a menos 20 grados Celsius para pasar a presión atmosférica normal al estado vapor a 100 grados Celsius? Bueno, vamos a aprovechar un poco lo que ya hicimos. Si sabemos, porque es el mismo bloque de hielo, sabemos que lo podemos llevar de menos 20 grados Celsius hasta 0 grados Celsius entregándole 400 kilocalorías. ¿Sí? Lo hicimos hace un rato. Eso nos dio, cuando hicimos el cálculo con el calor sensible para tener hielo de menos 20 grados Celsius hasta 0 grados Celsius, 400 kilocalorías. Después seguimos trabajando, le entregamos otra cantidad de calor, que eran 3.200 kilocalorías más, y en total entregamos 3.600, ¿no? 3.200 más 400. Con eso fundimos todo el bloque de hielo. Y ahora acá es donde cambia el ejercicio. En lugar de llevar la muestra de 0 grados a 40, la vamos a llevar de 0 a 100. Así que tengo que calcular todo este calor extra para llevar la muestra de 0 a 100. Se hace igual que en el ejercicio anterior, porque estoy dentro del estado líquido. Entonces es la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Bien, antes habíamos llegado hasta 40, ahora vamos a subir de 0 grados Celsius hasta 100. Y luego, cuando todo el líquido esté a 100 grados Celsius, vamos a tener que entregarle al sistema otra cierta cantidad de calor para transformar todo ese agua líquida en vapor a 100 grados Celsius. No vamos a aumentar la temperatura del vapor, solamente vamos a hacer el cambio de estado completo. Entonces vamos a entregar otra cantidad de calor para vaporizar a 100 grados Celsius. Normalmente esa cantidad de calor es muchísimo más que lo que tuvimos que usar para fundir el bloque. Sí, pero acá me quedó cortito el gráfico. Preferí no ponerlo en la escala, lo vamos a ver en los resultados, que es muchísimo más ese calor. Acá deberíamos representar como una rayita larga, así que y todo esto un poco más comprimido acá al principio, pero me parecía mejor discutir con más detalle toda esta parte que era la del ítem A. Bien, bueno, vamos a hacer eso. Vamos a calcular estos dos calores, luego sumamos todas las contribuciones y ahí finaliza el ítem B. Bien,
Entonces, calor necesario para llevar los 40 kilogramos de agua líquida de 0 a 100. ¿Sí? Las primeras dos contribuciones de calor ya las consideramos como hecho, pues lo hicimos en el ítem anterior. Entonces, vamos a llevar la masa de agua, que eran 40 kilogramos, calor específico del agua en estado líquido, 1 caloría por gramo grados Celsius, temperatura final menos temperatura inicial. Ahora la temperatura final es 100 grados Celsius, en el anterior era 40. Ahora es 100 menos la temperatura inicial, que es 0 grados Celsius. Y pasamos la masa que estaba en kilogramos a gramos, 40.000. Bien, 100 menos 0, 100. Y ahora multiplico 40.000 por 1 por 100. ¿Sí? Me quedaron 4 millones de calorías. Cancelo los gramos con gramos, grados Celsius con grados Celsius. Y luego divido por 1000 para escribir el resultado en kilocalorías. Entonces, tengo que agregar al resultado anterior 4000 kilocalorías para llevar esa muestra de agua que estaba en estado líquido a 0 grados Celsius hasta 100 grados Celsius. Bien, ¿qué nos falta ahora? La cantidad de calor, la cantidad de energía que es necesaria para esa muestra que está en estado líquido a 100 grados, justo en el punto de ebullición, convertirla toda en estado gaseoso, ¿sí? Vaporizar toda la muestra. Bien, y un cambio de estado, ¿cómo se resuelve? Con la fórmula de calor latente, pero ahora ese calor latente de vaporización, sí, que tiene otro valor, fíjense que es mucho más grande. Es como que separar todas las moléculas del agua, que esos transformaron en estado líquido, cuesta mucha más energía. Transformar en estado gaseoso, ¿no? Cuesta mucha más energía. Entonces, la masa es la misma que teníamos, 40 kilogramos, pero ahora el calor latente de vaporización es 540 calorías por gramo, es un dato, ¿sí? Y como yo le tengo que entregar ese calor a la muestra, eso es positivo, ¿no? Porque todos estos calores son positivos. Los calores sensibles, el signo sale de hacer la cuenta directamente. Para el calor latente hay que asignarlo a mano. Como es un más positivo, no pongo ningún signo acá, explícito. Bien, entonces 40 kilogramos son 40.000 gramos por 540 calorías por gramo. Multiplico y eso me da 21.600.000 calorías. ¿Sí? Cancelo los gramos y los gramos. Y divido por 1000, me quedan 21.600 kilocalorías. Fíjense que esta cantidad es descomunal comparada con los valores anteriores. ¿Sí? Es muchísimo más la energía necesaria para vaporizar 40 kilos de agua que, por ejemplo, para transformar esa misma masa de agua de estado sólido a estado líquido. Bueno, vamos a sumar las 4 contribuciones y a finalizar el ítem B. Entonces, para llevar toda esa muestra de agua de 40, que son 40 kilogramos, desde estado sólido, hielo, de menos 20 grados Celsius hasta vaporizarla toda, necesito que pasen 4 cosas. Primero, en estado sólido llevamos la muestra de menos 20 a 0 grados Celsius. Esos son 400 kilocalorías. Luego voy a fundir esos 40 kilogramos de hielo y los llevo a estado líquido, 3200 kilocalorías. A esa muestra de 40 kilos de agua en estado líquido, la que estaba a 0 grados Celsius, le sigo dando calor y la llevo hasta 100 grados Celsius. Si pongo un termómetro, el agua sube y está por hervir. Lo llevo justo al punto de ebullición, esos son 4000 kilocalorías más. Y por último, la voy a vaporizar, ¿sí? Toda esa muestra de agua la cambio de estado. Le doy muchísimo calor, fíjense que son 21.600 kilocalorías, mucha energía, y la transformo toda en vapor. Pero la temperatura no cambia, está a 100 grados Celsius. No nos piden que siga aumentando la temperatura. Podría pasar, tengo que hacer otra cuenta más, pero en este caso ahí termina. Sumo todo y eso me da 29.200 kilocalorías. Ese es el calor total para este proceso que nos pide. Ese es el ítem B. Y ahí finaliza, 29.200 kilocalorías. Bueno, veamos por último una pequeña variación del ítem B, que es el ítem C. Veamos esto. Me dice, ¿por qué no haces esto? En lugar de vaporizar toda la muestra, ¿por qué no vaporizas la mitad? Porque me dice 20 kilogramos de líquido a 100 grados Celsius en equilibrio con su vapor. ¿Qué significa eso? Significa que vos haces todo lo anterior, esto que hicimos de llevar el hielo de menos 20 a 0, fundir todo el hielo, subirle la temperatura del agua toda hasta 100. Y ahí en ese punto, si esas 3 transformaciones son idénticas, pero cuando llevaste todo el líquido a 100 grados Celsius, no lo vaporizás todo. Vaporizás la mitad. ¿Está bien? Entonces, vas a dejar en equilibrio ahí adentro de un recipiente, un recipiente grande, vas a dejar la mitad del agua en estado líquido y la otra mitad en estado de vapor. Entonces,
Ahora, ¿qué va a pasar? Vos querés vaporizar solo la mitad. Bueno, entonces haces la cuenta con la mitad. Decís, bueno, si yo para vaporizar los 40 kilogramos de agua tuve que entregar 21.600 kilocalorías, para vaporizar la mitad tengo que entregar la mitad. Entonces, en la cuenta, el único cambio que hay que hacer es este que está acá. Digo, bueno, entonces son 400 kilocalorías del primer proceso, llevar el hielo en estado sólido de menos 20 grados Celsius a cero. Después tengo que fundir los 40 kilogramos de hielo para llevarlos todos a estado líquido, 3.200 kilocalorías. Toda esa muestra de agua la llevamos a 100 grados Celsius, desde 0 hasta 100 grados Celsius, 4.000 kilocalorías. Y ahora, en lugar de vaporizar toda la muestra, vaporizo la mitad. Entonces se entregó la mitad exactamente de la energía, 21.600 kilocalorías. Dividido 2, que eso me da 10.800. Entonces, todo esto me da la primera suma, 7.600 kilocalorías, y ahora tengo que sumarle 10.800 kilocalorías. Por lo tanto, el resultado total es 18.400 kilocalorías. Y con eso finalizamos el ítem C. Si ponele que dudan y dicen, no, pero esto no me convence del todo, yo quizás no me doy cuenta que tengo que dividir por 2, y si me piden la tercera parte, y si me piden otra cierta cantidad, bueno, lo que pueden hacer es la cuenta explícita. Decir, bueno, en el último proceso yo voy a vaporizar solo la mitad, 20 kilogramos, y el calor latente de vaporización son 540 calorías por gramo. Reemplazo por 20 miligramos por 540 calorías por gramo, y eso me da 10.800 calorías, que es el mismo valor que teníamos acá para el último proceso, ¿no? El de vaporizar agua. Los otros tres ya los considero como datos porque ya los pensé anteriormente. Bien, y el resultado final va a ser el mismo, pues son estos 10.800 más 400 más 3.200 más 4.000 kilocalorías. Y ahí finaliza el ítem C, que es toda la energía necesaria para llevar ese bloque de hielo que estaba a menos 20 grados Celsius hasta los 100 grados Celsius, pero solo la mitad vaporizada, ¿no? La otra mitad queda en estado líquido, en equilibrio con su vapor. Bueno, con esto finalizamos el ítem C. Cualquier duda o sugerencia lo dejan en los comentarios. Muchas gracias.